Disponga su corazón para recibir una palabra de parte del Señor. Y como las palabras que el Señor habla son espíritu y son vida, deje que entren a su corazón, trayéndole llenura espiritual y transformación en la forma de vivir. La palabra que Dios nos va a hablar hoy puede transformarnos si la recibimos. Puede hacer que el caos que está reinando, no solo dentro de nosotros, no solo fuera de nosotros, sino también en las calles y en el mundo hoy, ese caos también debe retroceder ante la palabra de Dios, que es el que dice, sea la luz. Dispón tu corazón. Prepárate para recibir la palabra. Oremos. Padre, te pido que este tiempo sea un tiempo preparado, Señor, por tu Santo Espíritu para hacer obras maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos tu palabra. Señor, la situación está muy complicada en todos los niveles, en los niveles personales, sociales, económicos, en temas de salud, en temas relacionales. Padre, pero di la palabra y nuestra situación sanará. Háblanos porque nuestro corazón está dispuesto a recibirte. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Permítame comentarles, si no peco de excesiva informalidad. Martes anterior estaba viendo el partido de la final de la Copa de Italia, que ganó a propósito la Juventus, y Cuadrado hizo una linda dedicatoria al pueblo colombiano y honrando al Señor también. Bueno, todo eso para los que nos gusta este tema. A los que no, pues les ofrezco disculpas. Lo que quiero comentar, que creo que tiene algún nivel de pertinencia con el tema de hoy, es que estaba viendo ese partido. Cuando hizo la Juventus el primer gol, el jugador que hizo el gol salió a celebrar cerca de las graderías. Ocurrió algo este martes, después de que estaba prohibido la asistencia de público a los encuentros deportivos, permitieron que el 20% del aforo del estadio se ocupara. El 20% de la capacidad estaba siendo ocupada por personas que durante más de un año anhelaban esa posibilidad y esa oportunidad, para los que les gusta eso, repito, de estar en un estadio alentando a su equipo favorito. Y cuando el jugador salió a celebrar, le empezaban a lanzar objetos para tratar de golpearlo y le insultaron. El narrador de ese partido para el canal de televisión que lo estaba transmitiendo, el narrador decía, no puede ser, no aprendimos nada. O sea, estuvimos en una pandemia valorando las cosas, anhelando la oportunidad de que si podríamos volver a tener esas oportunidades que la pandemia nos quitó, seríamos diferentes. No aprendimos nada, decía el narrador, no aprendimos nada, salimos siendo los mismos que cuando entramos. Y me sorprendió ese cuestionamiento, porque también lo tengo dentro de mi corazón. Mi preocupación, y siempre lo he dicho, más que el hecho de que la prueba pase, es que yo pase esta prueba, porque la prueba que no se aprueba se reprueba. ¿Qué significa se reprueba? Que se vuelve a presentar la prueba, y seguramente una prueba peor. Lo grave no es simplemente, o el afán no es solamente que termine la prueba y que la prueba pase, sino que yo pase esa prueba, que la prueba cumpla el propósito para el cual fue permitida y me transforme de la manera que debo ser transformada. Qué triste ser como era el faraón en Egipto. Recuerda que cuando empezamos este tema de la pandemia, todo lo hacíamos un paralelo relacionado con Egipto, y el faraón enfrentaba la dificultad y venía sobre él la plaga, la sanción, el juicio sobre él, y luego él fingía un arrepentimiento, y cuando Dios detenía el castigo, entonces él se sentía ahora en la comodidad de que la prueba ya pasó, ahora en el confort que he recuperado. Entonces ahora el faraón volvía a ser el mismo cabeza hueca de antes, venía a ser el mismo prepotente, fantoche que había sido toda la vida. Y venía la siguiente prueba, y después la otra plaga, y después 9 plagas pasaron, y en todas ocurrió lo mismo. En todas el faraón volvió a ser la misma persona, dura de corazón y dura de cabeza que había sido antes. Usted me dirá, no, pero la Biblia dice que era Dios el que endurecía el corazón del faraón. Yo se lo he explicado ya y con gusto se lo repito. Es como que si yo cocinara, esto es imaginario, yo no sé cocinar, pero si cocinara y preparara unas papas y cuando las sirviera, las personas que la prueban me dicen, usted hizo estas papas muy duras. Yo les diría, no, eran más duras antes, o sea, son duras. Yo lo que pasa es que no les dejé suficiente en el fuego para que se ablandaran tanto como debían ablandarse. Y entonces yo soy el que hice las papas duras. No, yo soy el que no
permití que el proceso completo se diera hasta que ablandaran. Y es lo que Dios hacía con Faraón. Le cortaba cuando mostraba arrepentimiento, así fuera superficial, y cuando clamaba para que quedara expuesto el corazón de ese tipo como era ante el pueblo de Israel, que habían crecido desde el preescolar, si existiese, enseñándole que el faraón era un dios y que era lo mejor que había y que era una linda persona. Era importante que conocieran el corazón del faraón y era importante que quedara expuesto su verdadera naturaleza. Entonces Dios les quitaba la prueba, les quitaba la plaga, y él inmediatamente, cuando sentía el fresquito de que ya pasó el tiempo de aflicción, volvía a ser el cabeza hueca de antes. Y yo digo, pues el faraón, pues al menos lo hacía porque la prueba había pasado. ¿Qué hablar de nosotros? ¿Qué hablar de nosotros que no hemos pasado esta plaga? Que no hemos superado esta plaga. En nuestro país, por ejemplo, está ese tercer pico en su peor momento. Nunca desde que empezó esta pandemia, hace más de un año, hemos tenido cifras como las que tenemos en este momento, hoy en día. Estamos en el peor momento. El faraón por lo menos volvía a ser un terco cuando sentía el alivio de que la prueba había pasado, pero en nuestro caso la prueba no ha pasado, la prueba no ha terminado, y hemos aún así usado cualquier espacio para mostrar que seguimos siendo las mismas personas, complicadas, conflictivas, llenas de odio. Las oportunidades que ha habido no han sido ahora para salir a mostrar que hemos sido transformados, que la prueba nos ha humillado, que ha obligado nuestra cerviz, que nos ha enseñado a valorar las cosas importantes de la vida, a valorar la vida misma de nosotros y de otros. No, cualquier espacio que ha habido ha sido para que se muestre odio en todos los niveles, para que se reinicie el conflicto allá árabe-israelí tremendo en el Líbano, para que esté allá en Palestina este conflicto tan tremendo que hay con Hamas y con Israel, para que en todos los niveles, a niveles también de nuestro país, para que en las calles salgamos no a disfrutar la vida, sino a tentar hasta donde sea posible, los de un lado contra los de otro lado, y me he cuidado mucho de no ir a inclinarme a uno u otro, porque es igual la maldad de ambos, y ambas son tanto la mano de la derecha de las tinieblas como la mano de la izquierda de las tinieblas, y usted puede escoger cualquiera de las dos, y ya aprendimos, tú no eres ni de derecha ni de izquierda, eres de arriba, eres del reino celestial de donde esperamos a nuestro Salvador. No ha pasado la prueba, y ya usamos cualquier espacio posible para salir a mostrar todo el odio que hay en nuestro corazón. Para eso fue. Por fin los dejaron ir a un estadio de fútbol, para mostrar el odio hacia las otras personas. Por fin hubo forma de salir un poco a la calle para mostrar odio. Ni siquiera hemos pasado, el faraón por lo menos, de verdad, la prueba la superaba y cuando descansaba, entonces volvía su corazón a endurecerse. Tal vez nuestro corazón ni siquiera se ablandó. Tal vez no hemos aprobado esta prueba, y si no aprobamos la prueba, estamos esperando ser reprobados para que nuestro corazón se ablande. Tal vez le hace falta un tiempo más de fuego a las papas para que se ablanden, para que nuestro corazón no sea un corazón de piedra, sino uno de carne. Dios quiera que no, Dios quiera que no. Sin embargo, hay una característica que Cristo anuncia de esta época, y esa característica me preocupa. En Lucas, en el capítulo 17, versículo 26, el Señor Jesucristo mismo dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Es una expresión de Jesús. En Mateo 24 también da la misma expresión. En Mateo 24 hace referencia así a los días de Noé, igual que en Lucas. Hay una pequeña diferencia. Lucas también narra una parte que Mateo no narró, y es que Jesús dice, y como fue también en los días de Lot. Jesús hace una comparación, y Jesús nos guía y nos muestra que esta época final también mostrará una característica que se mostró en juicios anteriores. Esta será una época de juicio, y habrá algo que ocurrió en los días anteriores, y quiero explicártelo. Primero revisemos el caso de Noé. En el caso de Noé vino un juicio por la perversidad de los seres humanos. El Señor vio que los designios del corazón del hombre eran todo el tiempo para mal, para hacer maldad, todo el tiempo para mostrar solamente odio y maldad. Así era el corazón de los hombres. Entonces Dios en el tiempo de Noé trae una destrucción que es global, trae una plaga que afecta a toda la tierra, trae un juicio que afecta al planeta entero, según la narración. Y entonces viene el juicio por la perversión, pero la perversión pareciera que prevaleció. A ver, escúchame. Viene el diluvio, cesa el diluvio, bajan las aguas, descienden del arca Noé, sus 3 hijos, Sem, Can, Jafet, con sus esposas y también la esposa de Noé. Y más adelante Noé planta una viña y se embriagó.
Bueno, no se esperaba eso de él. ¿Qué pasó? No que la perversión había sido eliminada. Y estando en su embriaguez, dice que se desnudó en medio de su tienda. Y vino su hijo Can y dice que le deshonró porque vio la desnudez de su padre, vio a su padre desnudo. Eso es lo que la narración dice. La reacción ha hecho que muchos describan ese hecho como una deshonra mayor. Y la maldición sobre el hijo de Can, que se llamó Canaán, y la ira de Noé sobre ese hijo que nació de Can, ha hecho que muchos especulen diciendo que el tipo de deshonra incluyó muchas otras cosas más, cosas que a mí no me incumbe y ni siquiera me agrada llegar ahí a intrometerme en ese asunto. Haya sido lo que haya sido, hubo perversión en Can. Y un nivel de perversión que hizo, escuche, que hizo que Noé maldijera a su nieto. Entonces vino una descendencia maldita. En el caso de Lot. En el caso de Lot hay mucha perversión allá en Sodoma y Gomorra, y el Señor tuvo que mandar un juicio. En Sodoma, allá de donde se originó el sodomismo, y en Gomorra, de donde vino seguramente algunas otras maldades y cosas horribles. Allá en ese, Dios trae un juicio terrible. Pero la perversión parece no haber sido eliminada. Parece que Dios permitió que las hijas de Lot salieran allá de Sodoma, pero Sodoma no salía de las hijas de Lot, de su corazón. Después de que salieron y su esposa demostró que su corazón seguía estando en Sodoma y murió convertida en estatua de sal, sus hijas embriagan al papá. Mire qué paralelo tan curioso con lo de Noé. Embriagan al papá y de alguna manera le deshonran. Hubo incesto, tanto la hija mayor como la hija menor estuvieron con su padre. La hija mayor estuvo con su padre para embarazarse y de esa unión pecaminosa nació su hijo Moab, de donde vienen los moabitas. La menor también le embriagó y de alguna manera tuvo ese incesto y nació de ahí su hijo Ben-Ammi, de donde vienen los amonitas. Y eso de Moab y Amob significa es maldad, es puesto como maldición. ¿Recuerdas? Cuando se habla de Ruth la Moabita, era una manera peyorativa de hablar de ella, diciéndole Ruth la maldita, porque Moab era símbolo de maldición, hijos nacidos de incesto. Entonces, Ruth la Moabita es algo así como la maldita Ruth, la maldita primavera, como la que está marcada en maldición. Esos nietos de Lot fueron nietos malditos, como el nieto de Noé, porque la perversión no terminó allí. La perversión parece que continuó a pesar del juicio. Déjame volver, ya finalizando, al tema de Faraón. Faraón, cada plaga que venía, cuando se aliviaba la plaga, entonces él retrocedía en lo que había avanzado y volvía a ser esa persona de ese corazón horrible, un corazón terco, un corazón duro. Y de la siguiente plaga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, novena plaga. ¿En qué termina esa perversidad? ¿En qué termina esa terquedad de no pasar la prueba? ¿Cuántas veces vas a presentar la misma prueba? ¿Infinita cantidad de veces? No, hay una décima plaga. Hay un décimo juicio que toca lo más doloroso, que toca a los hijos. Ya te hablé de Noé, cómo vino maldición sobre sus hijos porque el castigo, porque la prueba que vino no eliminó la perversidad. En Lot, la prueba que vino no eliminó la perversidad, maldición sobre sus hijos y su descendencia, sus nietos. Casos muy paralelos que Jesús es el que propone que revisemos esos casos. Y el Señor Jesús es el que sabe. ¿Y en el faraón qué pasó? Presentó la prueba, la reprobó y entonces volvió a presentar otra prueba. Y fue tocado de muchas cosas importantes, en las aguas del Nilo, en la comodidad de su casa, en su confort con el tema de ranas, las moscas, tábanos, pero también fue afectado en su productividad, con las tinieblas, con las plagas de las úlceras, los animales enfermos, las cosechas destruidas. Y luego fue tocado en el punto más delicado que alguien puede ser tocado, sus hijos. Y los primogénitos allá en Egipto murieron en la prueba final, en la plaga final, después de tanto reprobar y reprobar las pruebas, después de que la perversión no es eliminada con el juicio y la perversión permanece, una perversión permanente, esa perversión que sigue viva a pesar del castigo, a pesar de la disciplina, sigue viva esa perversión, termina ¿dónde? En la pérdida de los hijos. Allá terminó el caso de Faraón, con sus primogénitos muertos, destruidos. Ahora, afortunadamente el pueblo de Israel
no perdió a sus hijos. Ellos fueron guardados de manera especial. La Escritura lo narra muy claramente allí en Éxodo capítulo 12, versículo 26. Dice, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Los egipcios perdieron a sus hijos. El dolor máximo. Fueron tocados en muchas áreas y luego tocado en la más delicada de las áreas, la pérdida de sus hijos. Escúchame, los que saben de este tema de sufrimiento humano han determinado que no existe un dolor humano, un dolor emocional más fuerte que la pérdida de un hijo. De alguna manera estamos como biológicamente preparados para superar más fácil la pérdida de nuestros ancestros que la pérdida de nuestros descendientes, porque casi que la pérdida de los ancestros es lo natural, pero la pérdida de nuestros hijos es antinatural, por eso duele tanto. Es un dolor tan profundo que es un dolor sin nombre. Literalmente hablando, es un dolor sin nombre. Escúchame, si una persona pierde a sus padres es un huérfano. Si pierde a su pareja es viudo o viuda. ¿Cómo se llama una persona que pierde un hijo? No tiene nombre. ¿Sabes por qué no tiene nombre? Porque ese dolor no tiene nombre. Es un dolor tan desproporcionado, tan descomunal, tan inmenso, que es el único dolor que Dios ha sentido. De resto a Dios no le duele una muela, no le duele nada. El único dolor que Dios ha sentido es la muerte de un hijo. Ese es el dolor que Dios ha sentido. Y ahí fueron tocados los egipcios. Y mi gran dolor es, y ahí estaremos siendo tocados nosotros. Haber sido tercos ante las pruebas, haber seguido en nuestra perversidad, en nuestro corazón duro, a pesar de que las pruebas pasan, o peor que Faraón, cuando ni siquiera han pasado las pruebas y seguimos siendo los mismos, esperando la oportunidad de volver a salir a manifestar nuestro odio en todas las formas posibles. ¿No fuimos transformados por esta situación? ¿Nada cambió en nosotros? Pues eso tocará entonces a nuestros hijos. Dios tenga misericordia de eso si es que aún no los hemos perdido. Tanto nos esforzamos por conducirlos por una educación, por una formación adecuada, sin saber si de pronto en esa formación estaban expuestos a unos adoctrinamientos. Y el resultado es ahora, esa desconexión tan terrible que hay entre padres e hijos. Por eso estudiamos la semana anterior que es el espíritu de Elías anunciado, es la obra del Espíritu Santo reconciliando a los padres con los hijos, pero también a los hijos con los padres. Quiere decir que es un movimiento de los dos, por obra del Espíritu Santo. Los padres nos aproximaremos a los hijos, pero los hijos se aproximarán a los padres, porque tal vez los estamos perdiendo si no los hemos perdido. Con qué facilidad nuestros hijos abrazan cualquier cosmovisión, cualquier causa que les proponga cualquiera, y son instrumentalizados para ser expuestos por causas y por motivaciones que cualquiera les diga que no les ha dado ni un pan en la vida, cualquiera que no les ha dado ni un centavo, cualquiera que nunca se preocupó por ellos, les cuenta una causa, ellos la abrazan y están dispuestos a morir por ella, con la única condición de que no sea una cosmovisión dada por sus padres, que no sea una causa enseñada por sus padres. ¿Qué pasó con esa ruptura? Estamos siendo necios ante la prueba. Estamos dejando que nuestro corazón siga siendo duro, sea un corazón torpe y necio, y por eso podemos llegar al extremo máximo del dolor, y el máximo dolor es la pérdida de nuestras simientes, de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Les decía que Israel no perdió a sus hijos. Leímos precisamente ahí en Éxodo capítulo 12, en la institución de la Pascua como un ritual, y dice muy bonito que cuando los hijos pregunten por qué ese ritual, cuando ellos estén buscando razones, cuando ellos estén buscando qué cultura abrazar, cuando ellos estén buscando qué estilo de vida es el que le corresponde, cuál es mi causa, cuál es mi cosmovisión, cuál es el sentido de mi existencia, entonces tú le hablarás de este rito. Cuando ellos pregunten, no les hablará fulano o aquel maestro o docente con una u otra ideología para implantarla a ellos. No, los padres le hablaremos a nuestros hijos y les contaremos la historia. Dice la Escritura sobre Israel, le contarán a ustedes los de Israel a sus hijos cómo Dios nos libró, cómo vino juicio sobre los egipcios, cómo los egipcios no pasaban las pruebas, fueron reprobados y reprobados, la perversión se mantuvo y por eso llegó hasta el extremo más doloroso, que es la pérdida de sus primogénitos. Y cómo a nosotros Dios nos libró. ¿Nos libró por qué? ¿Solo porque las puertas estaban marcadas en el dintel con la sangre del cordero?
porque ellos le dirán, este es el Cordero de la Pascua que Dios mandó, pero solo porque marcaran la puerta, ¿con eso estaban librados? ¿O no dice ahí la Escritura que tenían que hacer otra serie de cosas adentro? Tenían que comer el cordero con cierta forma de preparación, a cierta hora, con cierta posición y con cierta vestimenta, y comerlo de tal manera y que con hierbas amargas y de esta otra forma, y compartirlo con otra familia si la familia era muy pequeña para comerse un cordero entero. Todas esas instrucciones, había que obedecerlas. ¿Bastaba con poner solamente la marca en el dintel de la puerta? ¿O adentro también tenían que estar marcados? Escúchame, vamos a pelear por nuestros hijos. Hijos, vamos a pelear por nuestros padres, no a pelear con nuestros padres, que eso ya lo hemos hecho mucho, vamos a pelear por ellos. Vamos a estar marcados como cristianos en la puerta, la gente nos conoce. Esos de ahí, esos son cristianos, esos son evangélicos porque uno oye la radio desde temprano, la música, esos son evangélicos porque la forma en que se visten, esos son evangélicos porque tienen ahí un pescadito en la puerta, o ellos son evangélicos porque nunca colaboran con ninguna de las colectas del barrio, ellos son evangélicos, están marcados allá, de alguna manera que creen deben estar marcados la puerta con la sangre del Cordero, pero las casas deben estar marcadas por dentro con el cuerpo del Cordero. Y el cuerpo del Cordero, si el Cordero es Cristo, el cuerpo del Cordero es la iglesia. La puerta está marcada con la salvación de la sangre de Cristo. Y adentro de las puertas debe estar el cuerpo del Cordero, debe estar una pequeña iglesia, allí con el sacerdocio, cumpliendo lo que deben cumplir, las tres cosas que hicieron. Dice que el pueblo se inclinó y adoró, e hicieron puntualmente lo que Dios mandó. Tres cosas muy importantes. Inclinarse es humillarse. Somos los más altaneros, somos los más altivos, no nos doblegamos ante ninguno de nuestra casa. Y terminamos siendo humillados como el hijo pródigo por allá, por extraños. Terminamos siendo instrumentalizados y exponiéndonos para el propósito de otros. Llegó la hora de humillarnos en casa. Hijos, humíllense ante los padres. Padres, humíllense ante los hijos. Eso es marcarse con el Cordero. Eso es marcarse con el cuerpo de Cristo dentro de la casa, así como marcamos los dinteles con la sangre del Cordero. Dentro de la casa se marca también, pero con el cuerpo del Cordero. Se inclinaron, o sea, se humillaron. Llegó la hora de humillarnos. Esposos, humildemente con sus esposas, esposas con sus esposos, hermanos. ¿Cuánto servicio les presta a tus amigos? ¿Estás dispuesto a ir a la hora que sea a recogerlos, a transportarlos, a ayudarlos? ¿Quieres salvar como misionero a los que están en el extremo de la tierra y tu hermano ahí necesitando quien le ayude en una tarea, quien le ayude, lo oriente un poco? Llegó la hora de inclinarnos, la posición correcta, humillarnos. Nosotros acerquémonos, por favor. Segundo, dice que adoró. Adorar no es solamente música, música es una de las formas más lindas de adoración, pero adorar significa que Dios está puesto en el trono al que le corresponde estar. A eso llama la Escritura adorar, que en nuestra casa la autoridad verdadera sea el Señor. Y por último dice, hicieron puntualmente lo que Dios les mandó. Eso es el proceder, obediencia, la posición correcta, la actitud correcta y el proceder correcto. La posición correcta, la humildad. La actitud correcta, adoración a Dios. El proceder correcto, la obediencia. De verdad, es el momento en que hagamos algo drástico y trascendente. Iglesia del Señor. Llegó el momento en que usemos los recursos que nos corresponden, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Llegó el momento de que el caos que está reinando por fuera empiece a ceder ante la luz que empieza a formarse dentro de nuestras casas. Sí, afuera está el ángel de la muerte. Sí, afuera está el caos. Sí, afuera está ocurriendo la consecuencia de la necedad, pero adentro de las casas, cada casa es una pequeña iglesia, es el cuerpo del Cordero, cada casa actuando con humildad, acercándonos unos a otros. Hijos, honren a sus padres. ¿Sabes quién es el que más gana cuando una persona honra a sus papás? El hijo es el que más gana. Muchos lo han descubierto ya y se acercan a mí y descubren que uno de los secretos de la prosperidad y la bendición que Dios trae sobre mi vida, la trae por la honra que le puedo dar a mi madre que aún vive. Y quisiera tener vivo a mi padre para también hacer el objeto de la honra. Y no es totalmente desinteresado, lo confieso. Los amo inmensamente, pero sé que Dios prometió que tendré larga vida y que esa vida larga será una vida buena. Honra a tus papás. Hijo, que me estás viendo en este momento, joven querido, niño querido.
te han enseñado cosas a través de los medios, a través de la moda, de los estilos y de la educación en la que te adoctrinaron con ciertas cosas. Eso va a traer destrucción a tu vida. El propósito es matar y dañar a nuestros descendientes, a nuestros niños. A ti, tú eres el objetivo de Satanás. Salte de ese juego, honra a tus padres, honra y Dios te dará una vida larga y buena. Padres, bendigan a sus hijos. Sí, todo el tiempo estamos diciendo su proceder, censurándolos. Bueno, ¿cuántas veces te preocupas de honrarlos y bendecirlos y proclamar con tu boca bendición sobre tus hijos? ¿Cuántas veces? Esa es una pequeña iglesia de puertas para adentro, está marcada por fuera con la sangre del Cordero y por dentro con el cuerpo del Cordero. Es una pequeña iglesia en tu casa, pues tú eres sacerdote, papá y mamá. Bendice, bendice formalmente, que ahora que termine esta reunión, ya terminó, apagamos y entonces a ver la novela. No, espera, termina esta enseñanza y entonces después de que hemos adorado y hemos tenido este servicio, 1 minuto más, 2 minutos más, para que bendigan a sus hijos, profeticen sobre sus hijos. En el nombre del Señor, Dios va a poner en su corazón cosas para decir. Sí, la maldición que Noé dio sobre Can y Canaán duró por muchas generaciones, pero la bendición que dio sobre Sem y Jafet también ha durado para siempre. Tenemos la capacidad de bendecir y mayor que la de maldecir. La Escritura dice que Dios estará cobrando la maldad de los que le aborrecen, de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación de los que le aborrecen. Pero dice que bendecirá por 1000 generaciones. 1000 es mucho más que 3 y 4. Tenemos más capacidad de parte de Dios de bendecir que de maldecir. Padres, termina esta reunión, oren un momento más, tómense de las manos, arrodíllense, pónganse de pie, quédense sentados, háganlo como Dios les guíe, pero declaren sobre ellos ahora en el nombre de Jesús proféticamente, y mi hijo será esto, y mi hija será esto, y Dios les guardará, y Dios les guiará, y empiecen a profetizar sobre ellos y a bendecir. Háganlo, por favor, y háganlo cada vez que tengamos reunión o clase, que no es solamente mi responsabilidad bendecirlos. Cada uno de ustedes, sí, yo soy el pastor de una iglesia, pero cada uno es pastor de la iglesia que hay en cada casa. Bendiga a sus hijos y bendígase entre hermanos. ¿Por qué no un hermano bendecir al otro? Sí, han estado peleando toda la semana, pero por un momento bendigo a mi hermano y profetice algo sobre él. Dios lo va a bendecir y le va a ir muy bien y lo va a cuidar. Ejerzamos este sacerdocio bendiciéndonos unos a otros. Que la próxima Santa Cena sea un momento ritual, que cuando nuestros hijos y nietos nos pregunten por ese ritual que nosotros hacemos del pan y el vino, ustedes le digan, es por el Cordero, porque Dios en todas las épocas ha traído juicios, pero a nosotros nos ha guardado. Reciba esto como una orientación de parte de Dios, por favor, y haga como hizo el pueblo de Israel para salvar a sus hijos, obedecer puntualmente lo que Dios ha mandado. Oremos. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por tu misericordia. Reconozco, Señor, Dios mío, que los humanos somos inmensamente necios. Reconozco, Dios mío, cuán perverso es nuestro corazón. Es engañoso y más perverso que cualquier otra cosa. Es tan capaz de sobrevivir a un juicio global como el diluvio, y la perversidad se mantuvo en uno de esos que fueron salvos. Es tan perverso nuestro corazón que viene el juicio sobre Sodoma y la perversión se mantuvo en el corazón de esas chicas. Ha venido juicio sobre este planeta, sobre cada ciudad, y la perversión sigue mostrándose. Aprovechamos cualquier endija, cualquier lugar, para simplemente seguir mostrando un corazón lleno de odio, lleno de violencia, de agresión, de descontento. ¿Qué ocurre, Señor? Llegó la hora, Señor Dios mío, de que haya diferencia entre unas casas y otras, pero que la diferencia no solo sea por fuera, sino que la diferencia entre unas casas y otros sea por dentro. Y cuando la diferencia entre unas casas y otras casas sea tanto por fuera como por dentro, la diferencia entre el destino de sus hijos se notará también y se manifestará. Habrá diferencia en las casas, habrá diferencia en los destinos. Devuélvenos el corazón de nuestros hijos, Señor. Devuélvenos el corazón de nuestros hijos. Y devuélvenos también el amor hacia ellos y nuestro sacerdocio para bendecirlos. Te lo suplico, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, mi Señor. Amén
y amén. Que Dios los bendiga, pero que ustedes también se bendigan unos a otros. Muchas gracias. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.